Hola amigos del YouTube, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a impartir la construcción de tablas de frecuencias con datos agrupados. Ustedes visualizan la tabla de estadística de los contagios del 1 de marzo del 2021. En esta tabla observamos 4 columnas. De izquierda a derecha tenemos la provincia, confirmados por RT-PCR, fallecidos confirmados por RT-PCR, fallecidos probables. Para construir necesitamos algunos datos que en la siguiente página vamos a completar. Bueno, ya tengo escrito los datos que necesitamos, como el número de datos, el valor mínimo, valor máximo, el rango, el número de intervalos, la amplitud. Bueno, entonces voy a ponerle números a las columnas para poder hablar de números. Entonces, les voy a escribir entonces columna número 1 de izquierda a derecha, número 1, número 2, número 3, número 4. Listo. Entonces vamos a dar solución a la columna número 2, confirmados por RT-PCR. Bueno, entonces lo primero necesitamos saber cuántos datos tenemos. Y empezando desde Azuay y culminando en Zamora Chinchipe, tenemos 24 datos. Entonces escribimos aquí en este espacio 24 datos. Listo. El valor mínimo lo identificamos donde está el valor mínimo y es Galápagos con 1348. Escribimos o registramos 1348. El valor máximo es 115.042. Registrado, listo. Vamos con el rango. El rango es igual al valor mínimo menos el valor máximo. Esto es al revés. Es valor máximo menos el valor mínimo. Listo. Entonces vamos a escribir el valor máximo. El valor máximo es 115.042 menos el valor mínimo 1348. Ok. La diferencia entonces sería 113.694. Correcto. El número de intervalos nos ayudamos con esta formulita de Sturges, 1 más 3.322 logaritmo n, y n es el número de datos, entonces vamos a sustituir n por el 24. Listo. Ayudándonos con una calculadora, entonces nos da como resultado 5,58, y a este valor entonces le aproximamos al 6. Ya. También necesitamos la amplitud. ¿Y a qué es igual la amplitud? Es rango sobre número de intervalos. El rango, ya lo tenemos, es 113.694 sobre el número de intervalos, que es 6. Con la ayuda de una calculadora, entonces obtenemos 18.949. Ok. Ahora vamos entonces a enviar. Vamos a enviar entonces a la izquierda. Vamos a enviar un poquito a la izquierda la tabla y observamos entonces, ahí está. Y entonces observamos ya realizada, construida la tablita, nomás de escribir los datos. Entonces empecemos con los intervalos.
Los intervalos, entonces, empiezo con un corchete y escribo el valor mínimo, que es 1348. Escribimos un guión. Luego, a este 1348 le sumamos la amplitud, 18.949, y dándome un resultado de 20.297. Cerramos con un paréntesis, que significa que ese 20.297 no incluye en este intervalo. Bueno, entonces vamos abajo y escribimos 20.297, separamos con un guión y escribimos eh, el resultado de este valor del límite inferior con la amplitud, entonces nos da 39.246 y cerramos con un paréntesis. Abro un corchete, escribo 39.246, separo con un guión, sumamos con la amplitud y eso nos da 58.195. Ok, listo. Los demás intervalos, se trata del mismo procedimiento, que solamente escribo los resultados. Ok. Por, por el tiempo, ¿no? Que no tenemos mucho tiempo, entonces escribo resultados directo. Y por último, el intervalo es separado con un guión, 115.042. Ok, listo. Ahí me detengo un momento. Quiero hacer eh, un llamado a la razón. Mire, este 115.042 de este intervalo, del último intervalo, coincide con el valor máximo, observen ustedes, 115.042. Entonces, pues no vamos a cerrar con un paréntesis, sino vamos a cerrar con un corchete. Si cerramos con un paréntesis, significa que este valor no incluye en este grupo y debemos abrir otro intervalo más. Entonces, pues lo cerramos con un corchete. ¿Listo? Ya. Vamos entonces a la siguiente columna. Tenemos la marca de clase. X es marca de clase. ¿Y qué significa eso? El promedio de cada intervalo. ¿Y cómo encontramos ese promedio? Sumando 1348 más 20.297 dividido para 2. Y entonces eso nos da como respuesta 10, 8, 2, 2, 5. Ok, en el primer intervalo solamente les dije la teoría. Ahora les voy a escribir, miren, el segundo intervalo les voy a escribir en la parte inferior, mire, para que ustedes observen. Vea, se suma el límite inferior con el límite superior y luego se divide para 2. Con la ayuda de una calculadora, entonces eso nos da el, el, el segundo, la segunda marca de clase, que es 29771,5. Entonces esto escribimos acá en esta celda. ¿Listo? Entonces, si tienen algún comentario o alguna pregunta, me escriben, por favor. Listo. Ya indicado esto, explicado esto, cómo se halla la marca de clase, entonces voy a seguir escribiendo solamente los resultados. ¿Listo? Ok, de pronto por ahí se me escape algún número. Sepan, por favor, disculpar porque el tiempo avanza y
no puedo detenerme y escribo lo más rápido posible. Entonces de pronto me saltó algún número. Listo. Hemos escrito eso. Ahora vamos con la frecuencia absoluta, F sub i. Observamos la columna número 2 confirmados por RT-PCR y contamos los datos que tenemos en el primer intervalo. Entonces debemos ser muy cuidadosos y tenemos 21 provincias o 21 datos que están en este intervalo. En el siguiente intervalo tenemos solamente un dato. En el tercer intervalo tenemos un dato. En la cuarta columna tenemos 0. En la quinta tenemos 0 datos. Y en la sexta tenemos 1. Contamos todos estos valores de F sub i y nos da un valor de 24. Listo. El 24 es el número de datos, ¿no? Entonces eso debe darme correcto. Ahora vamos a la siguiente columna, que es F sub i mayúscula, que es la frecuencia absoluta acumulada. Entonces voy a cambiar de lápiz y voy a hacer unas flechitas. Mire, este 21 viene acá a la derecha. Mire, se escribe también 21. Y luego este 21 se suma en diagonal con el valor de la frecuencia absoluta. Y ese resultado escribimos a la derecha en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Entonces 21 más 1, 22, y ya no voy a hacer más flechitas. Vamos más acá abajo. 22 más 1 sería 23. 23 más 0 es 23. 23 más 0 es 23. Y 23 más 1 es 24. Listo. Ya. Ahora vamos a pasar a la siguiente columna. Y ya no necesitamos la tablita. Mira la tabla. Entonces ocultamos a la izquierda. La frecuencia relativa. ¿Cómo se halla la frecuencia relativa? Entonces también en la parte inferior les voy a escribir cómo se halla. Y esto es, entonces, F sub R es igual a F sub I sobre N. Mire, ahí está. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el primer dato de F sub I sería 21 sobre el número de datos 24. Ayudándonos con una calculadora, entonces eso nos da 0,88. ¿Listo? Y ese valor escribimos acá en la celda 0,88. Ok. Bueno, he explicado ya, entonces solamente me queda por escribir los datos, los resultados. El tercer intervalo también es 0,04. En el quinto intervalo es 0. En el siguiente intervalo es 0. En el último intervalo es 0,04. Y si sumamos todos estos decimales, me da como resultado 1. Ok, vamos a la siguiente columna, que es la frecuencia relativa acumulada. Entonces, como hicimos con las frecuencias absolutas, de igual forma, acá mire con una flechita roja, el 0,88 se escribe en la derecha, 0,88. Listo, mire. Luego, este 0,88 se suma con el valor diagonal de la frecuencia relativa y entonces eso me queda 0,88 más 0,04, eso es igual a 0,92. Entonces realizo una flechita para que ustedes observen dónde va el resultado y escribo entonces 0,92. Correcto. 0,92 más el valor en diagonal de abajo, 0,04, eso me da 0,96. Más 0 me da el mismo valor. 0,96 más 0 me da el mismo valor, 0,96.
0,96 más 0,04, esto es igual a 1. Y este 1, observemos que nos da, comparamos con el 1 de la frecuencia relativa y es igual, ¿correcto? Bueno, entonces pasamos a la siguiente columna y vamos a escribir los datos. Entonces, el número de datos ya sabemos que es 24. El valor mínimo, identificamos el valor mínimo en la columna 3. Entonces, el valor mínimo es 9. Entonces, estamos trabajando con esta columna, el número 3. En este momento le estoy haciendo un círculo. El valor máximo es 2497. El rango es el valor máximo menos el valor mínimo, no más que en el momento de escribir la fórmula me he equivocado y le he puesto al revés. Listo. El valor máximo es entonces 2497 menos 9. Entonces, la diferencia de esta operación nos da 2488. Listo. El número de intervalos es el mismo, escribimos el 24 y ayudándonos con una calculadora, entonces nos da el mismo valor anterior, 5,58, que le aproximamos a 6. Listo. La amplitud sí cambia. Ahora el rango tenemos 2488 sobre el número de intervalos que es igual a 6 y con la ayuda de una calculadora eso nos da un valor de 414,66 que le aproximamos a 415. Listo, esos son los datos mínimos que tenemos que saber o conocer. Ahora vamos con los intervalos. Entonces, observamos, empezamos con el valor mínimo, que es el 9. A este 9 le sumamos la amplitud más 415 y eso nos da un resultado de 424. Cerramos con un paréntesis y repetimos el mismo procedimiento abajo. Como ya he indicado esto varias veces, entonces escribo solamente los resultados. Para ayudarnos a hacerlo más pronto. ¿Listo? Ahí está. Escribimos 1254. El otro resultado es 1669. Ok. Y entonces, sumado la amplitud, eso me da 2084. Y el último intervalo, tenemos 2084 a 2499. Pero el número me falló. Aquí está. Listo. Entonces, voy a escribir correctamente 2499 y cerramos con paréntesis. Correcto. Listo. X es marca de clase. Entonces se suman los dos valores, el límite inferior más el límite superior y se divide para 2. 9 más 424 dividido para 2, eso me da un resultado de 216,5. Listo. Voy a escribir los resultados porque ya he indicado cómo hacerlo. Acá abajo es 1461,5. Más abajo es 1876,5. Y el último, 2291,5. Listo.
hemos obtenido la marca de clase. Vamos con la frecuencia absoluta. Contamos entonces los datos que están en este intervalo de 9 a 424 y la resultante es 18. En el siguiente intervalo es 3, en el siguiente 0, en el siguiente 0, en el siguiente es 1 y en el último es 2. Contamos y eso me da 24 datos. En la frecuencia absoluta ya sabemos que el primer valor debemos escribir a la derecha en la celda de la frecuencia absoluta acumulada. Luego se suma con el valor en diagonal y se escribe su respuesta en la derecha y entonces eso tenemos 18 más 3, 21. 21 más 0 es 21. 21 más 0 es 21. 21 más 1 es 22. 22 más 2 es 24. Y este 24, observen que es absolutamente igual de la frecuencia absoluta. Listo, ahora vamos con la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa es dividiendo f sub i para el número de datos. 18 dividido para 24. Y entonces eso me queda 0,75. El otro valor sería 3 dividido para 24, que sería 0,13. El otro valor es 0 dividido para 24, pues que no me da ni un resultado. Entonces tengo 0, escribo 0. Y 1 dividido para 24 es a 0,04. 2 dividido para 24 es a 0,08. Sumamos todos estos decimales y me da 1. Ok, vamos a la frecuencia relativa acumulada. Repetimos los procedimientos de las frecuencias absolutas. El primer valor se escribe en la frecuencia relativa acumulada 0,75, luego se suma en diagonal y ese resultado se escribe en la derecha. 0,75 más 0,13, eso es igual a 0,88. 0,88 más 0, el mismo valor. 0,88 más 0, 0,88. Ok, 0,88 más 0,04, 0,92. 0,92 más 0,08 es igual a 1. Y esto comparamos con este otro 1 y es absolutamente igual. Ok, vamos entonces a culminar con la última columna y empecemos. El número de datos es el mismo, 24. El valor mínimo lo identificamos y es igual a 1. El valor máximo es igual a 1726. El rango, aquí esto me equivoqué, es valor máximo menos valor mínimo. Ok, entonces el valor máximo es 1726 menos 1, que me da como resultado 1725. Ok, el número de intervalos n es el mismo, 24, y k es igual el mismo, 5,58, que le aproximamos a 6. Ok, listo. El rango la amplitud es el rango sobre número de intervalos y el rango tenemos 1725 sobre el número de intervalos que es 6 y la calculadora nos arroja un valor de 200. Oh, perdón, aquí no se hizo bien el número, entonces es 287. Voy a escribir despacio porque si no me escribe, 5, que aproximamos a 288. Entonces hacemos las culebritas estas, que significa aproximar. Ok, listo. Ya. Ahora vamos a intervalos, entonces trazamos un corchete y empezamos con el 1. Separamos con un guión al 1, sumamos la amplitud 288 y eso nos da un valor de 289.
cerramos con paréntesis. Abajo escribo 289 guión, sería 577. Ok, luego vamos con 577 más la amplitud, entonces es a un valor de 865. Ya en estas alturas del partido solamente estoy ya escrito solamente resultados. Ya todo esto está explicado y lo que estoy haciendo es repetir para que quede bien asimilado esta teoría de cómo construir tablas de frecuencias con datos agrupados. Ok, listo. Estoy por culminar y entonces el último valor es 1729. Cerramos con un paréntesis. ¿Por qué cerramos con un paréntesis? Observe que el límite superior de este intervalo es 1729 y el valor máximo tenemos 1726. Entonces está en este intervalo, por lo tanto no necesitamos cerrar con un intervalo el límite superior de este intervalo. Listo. Vamos con la frecuencia, con la marca de clase, escribiendo resultados. Ustedes ya saben cómo se encuentra. Se suman los dos límites y vamos obteniendo ya se suman los dos límites y se divide para 2, ¿no? Y estos son los datos, las resultantes. Ok, vamos escribiendo 1585. Ok, listo. La frecuencia absoluta, entonces contamos los datos en la columna de fallecidos probables y tenemos 20 datos. En el siguiente 2, en el siguiente 0, en el siguiente 1, en el siguiente 0, en el siguiente 1, contamos todos esos datos y eso nos da 24. Nos vamos a la frecuencia absoluta. Sabemos que el 20 se escribe directamente, luego ese 20 se suma con el 2 de abajo en diagonal y nos da 22. Nada más que estos numeritos, el lápiz le estoy haciendo muy y no le doy chance a hacer el 2. Listo, ahí está. 22, 22 más 0 es el mismo número, 22, 22 más 1 es igual a 23, 23 más 0 es el mismo número, 23 más 1 es igual a 24, ¿correcto? Y el 24 comparamos con el de abajo y es absolutamente igual. Vamos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la división del f sub i para n, para el número de datos, y eso nos da 0,83. Más abajo tenemos 0,8. El 0 no está bien hecho. Ahí está. Y abajo tengo 0. Abajo tengo 0,04. Abajo 0. Abajo 0,04. Listo. Ahora, si nosotros sumamos esto, nos da 0,90. Sumamos los decimales, ¿no? Entonces nos da 0,999, que se aproxima a 1. Ok, listo. En la frecuencia relativa acumulada, de igual forma como trabajamos con las frecuencias absolutas, escribimos a la derecha y entonces tenemos, no más que ya mi lápiz necesita cambiar de pluma, necesita cambiar de punta. Sumamos esto y esto 0,91. Ya no quiere trabajar. Sumamos con el 0 y nos da la misma cantidad, 0,91. Sumamos con el 0,04 y nos da 0,95.
Eso. Mm, Sumamos con el cero y nos da la misma cantidad, 0,95. Sumamos con el 0,04 y nos da 0,99 que aproximamos a 1. Y esto es absolutamente igual a esto, correcto. Bueno, entonces amigos, ha sido un gusto inmenso compartirles un poquito de tablas de frecuencias con datos agrupados. Nos vemos en otra ocasión. Regálame un like, cualquier comentario. Muchísimas gracias. Chao.